presentación tenemos al arquitecto Roberto Sebastián Narvaja de la Universidad Católica Boliviana de la sede de Tarija, que nos va a presentar su estudio titulado Tipología de la vivienda de carácter social sustentable para los valles de Bolivia. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, en realidad el nombre es para el altiplano y los llanos en Bolivia, es una historia un poco larga, así que no los voy a aburrir, pero en realidad la propuesta es esa. Para continuar. Ya. Bueno, la propuesta es la tipología de vivienda de carácter social sustentable para el altiplano y los llanos en Bolivia, o sea que son dos propuestas, son del año 2022 y bueno, está realizado desde la Universidad Católica, que lo hemos trabajado junto a estudiantes de la carrera de arquitectura para un concurso de la Agencia Estatal de Vivienda y el Colegio Nacional de Arquitectos. Este proyecto recibió un premio en ese concurso y bueno, pero antes de explicarles lo que es el proyecto y la propuesta, la intención es que primero entremos en contexto, ¿sí? La idea es y que nos preguntemos cuál es el impacto del rubro de la construcción en el medio ambiente. Según el Programa de las Naciones Unidas, el sector, el sector de la construcción fue responsable del 34% de la demanda de energía y alrededor del 37% de las emisiones de dióxido de carbono en el año 2021. Significa que estamos hablando de un sector que a nivel mundial está contaminando de manera bastante importante y al cual tenemos que tomar en cuenta. Un 5% más alto que los niveles del 2020 y un 2% por encima del pico prepandémico en el 2019. ¿Qué significa? Que después de la pandemia estamos contaminando aún más. La demanda de energía para la calefacción, la refrigeración, la iluminación y el equipamiento de los edificios en el 2021 aumentó cerca de un 4% respecto a la pandemia y un 3% al 2019. Significa que en nuestras viviendas también nosotros, habitando las edificaciones, estamos consumiendo más energía. Según la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas, el sector de los edificios representa el 40% de la demanda energética solamente en Europa y el 80% de esa demanda procede en Europa de combustibles fósiles. Entonces, esto nos llama a una acción inmediata en el área de la construcción. Mayor inversión y políticas que promuevan la seguridad energética a corto y mediano plazo, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a ver qué está pasando en el caso de Bolivia, por ejemplo. Existe un retraso muy evidente en el proceso de las acciones de descarbonización del sector de la construcción con el objetivo de reducir las emisiones globales. El sector de la construcción debe mejorar el rendimiento energético de los edificios, tenemos que disminuir la huella de carbono y usar materiales de construcción obviamente también sustentables y multiplicar los procesos políticos y aumentar la inversión en eficiencia energética. Pero respecto a este tema de compromisos políticos, como anteriormente el doctor que me antecedía tocaba un tema súper importante que es la parte de las voluntades políticas. Entonces, el rol del Estado, en lo que les voy a presentar hoy, es fundamental, porque necesitamos que el Estado tenga conocimiento, tenga comprensión, voluntad política para tomar las acciones efectivas y de impacto. Y aquí asentamos en la vivienda social en Bolivia, donde definitivamente no se están tomando esas acciones. Cero.
Si ustedes me preguntan, las acciones de impacto en la vivienda social en Bolivia, en esta área de cambio climático, es de 0, ¿sí? Entonces, en Bolivia necesariamente surge la necesidad de la implementación de un programa de vivienda de carácter social que sea sustentable. ¿Y qué es una vivienda de carácter social sustentable? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener una vivienda de carácter social sustentable? O sea, no es solamente un speech, un discurso de sostenibilidad o cambio climático, sino que tenemos que entender cuáles son los elementos vinculados y relacionados a una vivienda digna social. Son, primero, que sea eficiente energéticamente, que use de manera eficiente el agua, trabajar con materiales sustentables, buena ubicación y accesibilidad, usar estrategias de diseño pasivo, espacios verdes y áreas comunitarias, gestión de residuos, accesibilidad universal, educación, participación comunitaria y confort ambiental. En este último elemento que se llama confort ambiental, desde el punto de vista técnico, nosotros nos encontramos con el confort ambiental. Se divide en confort térmico, confort psicológico, confort olfativo, confort acústico, etc. Es algo que se debe estudiar en la vivienda social y que no puede quedar sujeto al azar o a la suerte de cómo funciona el proyecto. Y el programa de vivienda social en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en su razón de ser y en su horizonte político, en ninguna de sus partes menciona el cambio climático o la sostenibilidad. Desde ya esto es bastante preocupante porque estamos hablando que el 50% de la población en Bolivia que requiere o necesita el acceso a la vivienda social no está sujeta a una política nacional de una vivienda sostenible y que por defecto aporte en minimizar el impacto negativo al medio ambiente. Esto es preocupante. Entonces aquí está evidenciada esa debilidad y en ninguna de las partes del Plan de Desarrollo Económico Social, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, el Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, existe o se menciona que la vivienda tiene que tener calidad de vida o tiene que ser eficiente energéticamente o esté vinculada a los ODS o mínimamente esa vivienda cumpla con las condiciones climáticas de un lugar. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es el resultado del programa de vivienda de interés social? Es que son tipologías de vivienda genéricas que no responden a sus entornos y a sus contextos, ni climáticos, ni ecológicos, ni sociales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una intervención en Chuquisaca, donde podemos ver una tipología de vivienda que no responde al paisaje cultural ni al paisaje natural, ¿sí? Para implementar un proyecto de arquitectura sustentable, básicamente nosotros tenemos que implementar un proyecto que responda de forma eficiente a la cultura del lugar, ¿sí? Y también al ecosistema del lugar. Entonces estamos hablando de identidad, ¿ya? Pero hay un tema en el que este programa también está muy vinculado a la parte política y en sus objetivos específicos solo menciona la necesidad numérica habitacional, nada más. La parte humana, la parte ambiental, la parte climatológica, etcétera, queda relegada. Entonces, eso es preocupante. Y tenemos un resultado de tipologías que, incluso si ustedes ven el color de las viviendas, responde a una situación política,
pero no responde a una situación de estrategias bioclimáticas. Por ejemplo, en la parte de los llanos se pretende usar colores claros para que el calor y la luz infrarroja del sol rebote. Y en la parte del altiplano lo que buscamos es captar ese calor. Por lo tanto, tenemos que usar colores que nos ayuden de una forma eficiente energéticamente a resolver el problema, ¿sí? Pero bueno, no está eso especificado aquí. Y para que una vivienda sea confortable y la persona que vive en esa vivienda pueda determinar y sentir que tiene un confort ambiental, que es lo básico en la arquitectura, tenemos que cumplir con estos elementos de confort térmico, lumínico, acústico, olfativo, psicológico, ergonómico, principalmente, como les mencionaba anteriormente. Y tenemos el ejemplo de esta tipología de vivienda sustentable de interés social en Chile, que ha sido certificada de manera que una certificación avala de que esta vivienda social es sustentable. ¿Qué quiere decir? Que se puede. Nuestros vecinos lo están haciendo. Entonces, nosotros ni siquiera en Bolivia hemos comenzado a trabajar de manera sistemática u oficial en esta área. Y eso nos preocupa muchísimo. Esta es una vivienda que tiene estrategias sustentables. La vivienda funciona muy bien en invierno por las condiciones que tiene y muy bien en verano también. Entonces está muy bien resuelta. Desde la cubierta, las ventanas, la losa radier, los muros, etcétera. Está pensada la vivienda para que sea económica, tenga calidad de vida y sea eficiente energéticamente. De manera que las emisiones de gases de efecto invernadero de esta vivienda van a reducir considerablemente. Entonces, en base a esta necesidad, nosotros proponemos estos dos tipos de vivienda. La primera, que es del altiplano, donde el concepto básico de este proyecto es la identidad y el medio ambiente, ¿sí? Esas son las dos directrices que nos llevan a generar esta propuesta, que engloba el concepto fundamental del proyecto, donde la recuperación de la identidad y arquitectura vernacular del altiplano en el Estado Plurinacional de Bolivia es muy importante. Analizamos los patrones identificados por nuestro equipo de trabajo y nos ayudan a comprender el cómo esta arquitectura milenaria se adapta de forma eficiente a su entorno y a su contexto. Una de las herramientas para hacer arquitectura contemporánea eficiente, mirar la arquitectura de nuestros pasados, de nuestros ancestros, en la campiña, en el campo, en el centro de nuestras ciudades antiguas. Ahí está la respuesta a estrategias de arquitectura contemporánea, eficiente y sustentable. Entonces, nosotros, en base a eso, además, proponemos que el proyecto evoluciona de lo tradicional a lo contemporáneo, respetando el medio ambiente, con una vivienda amigable, bioclimática y sustentable, priorizando a su vez la eficiencia energética con la implementación de diversas estrategias. El habitante se apropiará del espacio, se sentirá identificado con el mismo. La vivienda social sustentable brindará un hábitat digno, con calidad de vida para las personas, con la alternativa productiva, la flexibilidad espacial y la adaptabilidad funcional en el presente proyecto. Una de las grandes virtudes de esta propuesta es de que las viviendas están bien pensadas desde el punto de vista social, productivo, etcétera, medioambiental, y tomamos en cuenta lo que es la famosa huella de carbono, la huella hídrica, y otro concepto que es muy importante y contemporáneo, que es el handprint, que es la huella social. Últimamente nos estamos dedicando a ver las huellas negativas, ¿no? La huella hídrica, de cuánto consumo de agua requiere el producir una camisa, un edificio, el producir 1 kilo de carne, que por cierto son 15.000 litros de agua para producir un solo kilo de carne, para que llegue a nuestra mesa.
Pero uno de los conceptos que se está desarrollando en el mundo es la huella positiva, que es el handprint, ¿sí? Entonces es la parte optimista del cómo estas propuestas desde lo social también dejan una huella positiva que se la puede también en cierta forma medir. Y usamos una paleta de colores andinos para desarrollar el proyecto. Entonces, en la parte de arriba donde dice vivienda vernacular, nosotros vemos una solución en los Andes de hace, como les decía, de prueba y error en siglos, que es eficiente. Usamos un volumen puro y de ahí nace nuestra propuesta morfológica del proyecto, donde la arquitectura antigua ya nos está diciendo cómo podemos proponer una arquitectura contemporánea, y abajo ustedes pueden ver la propuesta morfológica, cómo responde de manera eficiente en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano para el altiplano. Ojo que esta propuesta es para el altiplano de Bolivia. ¿Por qué? Porque durante todo el día comprobamos técnica y científicamente de que el proyecto capta el calor, ¿sí? Porque lo que queremos es captar el calor. Planteamos la inercia térmica como una de las estrategias pasivas y logramos de que durante la noche, con el calor absorbido en la mañana, esa vivienda se va a calentar por la inercia térmica, ¿sí? La orientación solar es muy importante y proponemos el sistema constructivo que es del tapial, que es en tierra, que es muy eficiente, que nos va a servir muchísimo desde el punto de vista bioclimático. La tierra tiene muchos, el tapial tiene muchos beneficios, es un aislante acústico, es un aislante térmico, es un aislante de las ondas magnéticas que también afectan a la salud de los humanos. Tiene un muy bajo coeficiente de transmitibilidad del calor, entonces eso hace de que nos sirva mucho en este tipo de proyectos. Es 100% reciclable. Esta casa yo la puedo demoler y al día siguiente puedo estar construyendo otra. Es un producto que con muy poca huella energética, porque es la misma tierra del mismo, incluso el mismo terreno que la puedo utilizar. No necesita pintura, no necesita revoque, etcétera. O sea, tiene regula la humedad interior del medio ambiente, de la casa, etcétera, ¿no? Entonces el tapial es una excelente alternativa para la zona, y en lo que es la ventilación cruzada también es una de nuestras estrategias, porque no se olviden que el viento es un recurso totalmente renovable y gratis, que lo aplicamos para en momentos cuando la pila térmica de la vivienda está muy alta, nosotros podemos usar la ventilación cruzada para renovar el aire por un tema de calidad de vida y salud, ¿sí? Y esta sería la propuesta integral, ya con los colores, donde buscamos que la persona pueda apropiarse desde lo identitario de su vivienda, con los colores vinculados tal vez a su cultura o no. El material de la tierra, que es muy noble en cuanto a lo estético, y además esta vivienda recicla lo que es el agua de lluvia para regar ese jardín que ustedes ven adelante, que es una estrategia que se llama Cero Jardín, que son plantas nativas que requieren de muy poca agua, por lo tanto estamos cuidando el recurso energético, y el agua de lluvia también la reciclamos para otro tipo de usos. Se piensa en la vegetación, etcétera. Y como pueden ver en la planta de la vivienda, mi apuntador, bueno, en esta parte del ingreso a la vivienda, el cómo hacer lo que nosotros llamamos arquitectura inteligente, ¿sí? Arquitectura inteligente no está vinculado a un edificio como a veces pensamos, con domótica, robótico, con, no sé, que yo pueda gestionar desde mi celular la calefacción. No, arquitectura inteligente es pensar bien la arquitectura para el usuario y el medio ambiente.
Entonces, lo que planteamos es que tenga un garaje, pero el garaje medido y pensado para que entre un vehículo, un taxi, un micro, un camión, porque por ahí esa persona trabaja en el autotransporte, tiene su microbús, su micro, etcétera, ¿sí? Después tenemos un área libre en el espacio del jardín, donde puede existir un segundo garaje, que en el futuro puede ser un taller, puede ser una tienda de barrio, un comercio, un vivero o una parcela productiva. En la parte de la acera planteamos, todo lo que ustedes ven aquí es la tipología de la vegetación que está pensada, que es vegetación nativa, que tiene una función bioclimática, y planteamos en las aceras, porque estas viviendas están pensadas para que estén pareadas, y estos barrios tengan zanjas de infiltración, para captar la poca agua de lluvia que tendríamos en el altiplano, se infiltre esa agua a las capas freáticas, etcétera, ¿no? Purifique el agua, y además que se vuelven jardines urbanos en las ciudades, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios, incluso el trabajar bien la acera. En la parte posterior, tenemos el mismo concepto de ampliación, de taller, de vivero, de parcela, etcétera, o de un departamento de un hijo, una hija que se casa, ¿no? Y en la parte interna, bueno, está muy bien distribuido, son 60 metros cuadrados, que es la vivienda social en Bolivia, la parte de la cubierta, donde tenemos la claraboya, que nos ayuda a calentar y que entre iluminación natural en un sector donde hemos calculado que entra muy poca luz para que no se use energía artificial. Y como pueden ver, el interior de la vivienda, que mediante el análisis de un diagrama psicométrico, que lo podemos ver en la parte superior de la diapositiva, ese diagrama psicométrico es un método científico en la arquitectura para determinar la zona de confort del edificio. Entonces, nos obliga, hemos usado todas las estrategias pasivas de diseño que no implican el consumo de energía, pero ese diagrama psicométrico nos arroja que por las temperaturas tenemos que usar calefacción. Entonces sí estamos obligados a usar un medio mecánico, pero recurriendo al máximo con las estrategias pasivas de diseño. Y otro de las estrategias y elementos es también vinculada a la anterior ponencia de que estamos usando materiales sustentables con sello FSC, locales de bajo recorrido, usando las 3 Rs, materiales reciclables, ciclables, tecnología tradicional adaptada, etcétera, ¿no? Todo es un tema como que mucho más técnico, pero está resuelto incluso hasta la grifería de esa vivienda para que sean griferías y accesorios de bajo consumo y de producción nacional, ¿sí? Desde lo técnico, estamos usando vegetación nativa, la paja brava, las cactáceas, el ciprés, la queñua, etcétera. Aquí pueden ver una diapositiva de cómo funcionan las viviendas de manera pareada. Y bueno, temas como más técnicos de detalle. En la losa estamos usando para el aislamiento térmico, incluso cascajo poroso, que lo tenemos a mano ahí en el altiplano. Eso nos funciona muy bien para el aislamiento térmico, ¿no? Así que está muy... usamos recursos naturales directos. Y después nos vamos a la propuesta de los llanos, que es en las tierras bajas de Bolivia. Esta propuesta está pensada incluso para Santa Cruz. Y también el mismo concepto de identidad medio ambiente, donde la arquitectura vernacular nos enseña y nos dice, miren jóvenes, aquí está la solución. Bueno, no jóvenes, yo no me siento tan joven, pero aquí está la solución para hacer la propuesta contemporánea. Y en este caso es al revés, lo que buscamos es eludir el sol, no es lo mismo que la anterior propuesta, es una propuesta muy diferente. ¿Y qué es lo que pasa con la vivienda social en Bolivia? Es la misma tipología que se repite en todo Bolivia. Entonces me construyen mi vivienda social en Santa Cruz y me muero de calor porque es un horno. Y esa misma vivienda la construyen en Potosí y en invierno pues esa pobre gente no sé qué hará. Entonces es muy irresponsable desde mi parte que hagamos eso.
Entonces, usamos estas estrategias de ventilación natural, recuerdo, viento, recurso renovable, gratis, cero huella de carbono. Usamos la ventilación natural inducida, donde se refresca el aire por un sistema de ventilación por chimenea. Después tenemos la ventilación natural cruzada, donde todos los ambientes de la vivienda se ventilan de manera natural. La vivienda está elevada, por lo tanto generamos un colchón de aire, se ventila por abajo y evitamos la humedad por capilaridad. Y por último, hacia el sur hacemos una doble piel que funciona muy bien, que es un tema muy técnico, no los quiero aburrir. Y esta es la vivienda vernacular de los llanos, donde prácticamente nos dicen, esa es la solución, y nosotros la adaptamos a una arquitectura contemporánea, hacemos los estudios solares, usamos las estrategias de galería, de aleros, de techo inclinado a los grados que requiere por las intensas lluvias, bla, bla, bla. Usamos la vegetación nativa, productiva, pensando en que hasta el árbol va a ser frutal para que yo pueda vender esa fruta o hacerme un jugo para el almuerzo, natural, fresco, saludable. Y el análisis solar, como ustedes pueden ver, en verano, en la sombra que proyecta la propia vivienda sobre ella para aislar a las personas del calor. Hacia el este y el oeste la vivienda es pareada, por lo tanto no recibo el sol del oeste ni del este, como corresponde para esta latitud. Y en el solsticio de invierno recibimos el sol por el sur y podemos controlar si hace frío, como nos está pasando ahora en Santa Cruz, podemos controlar de que ingrese el sol con el sistema que estamos planteando o no, si me toca un día de calor en invierno. Entonces se autorregula muy bien la vivienda. Obviamente tenemos energía fotovoltaica y calentamos el agua con energía termosolar, gratis también, ¿sí? Y bueno, el mismo concepto de cambia el jardín. En el jardín usamos ya vegetación natural, pasto natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vivienda que funciona muy bien. Y lo mismo pueden ver el interior de la vivienda, donde no tengo revoques, no tengo pintura. Es muy barato hacer esto porque estoy usando madera, obviamente con la propuesta de que sea certificada por el FSC, que está muy avanzado en Bolivia. Tenemos muchísimas hectáreas ya de bosques sustentables con este sello, o sea que ya estamos avanzados, incluso en Sudamérica somos de los más avanzados. Y la calidad de vida que puede tener una persona con escasos recursos. ¿Por qué la vivienda social tiene que ser poco estética, poco confortable, si con la misma plata puedo hacer esto? Entonces usamos muros muro de ladrillo gambote, que es un excelente material para la inercia térmica. Y bueno, pues voy ahorrando lo que implemento en sustentabilidad, ahorro en no usar revoques, en no usar pinturas, etcétera, 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 ¿sí? La morfología, la compacidad de esta vivienda es de 0.22, que es apto para los llanos. En el altiplano usamos una compacidad, como ustedes se han dado cuenta, la vivienda es muy compacta y eso es también otra estrategia bioclimática de diseño, porque recibo sol todo el día. En este caso la vivienda genera sombra sobre ella y mientras la compacidad sea menor es mucho más eficiente para los llanos. Entonces usamos muchos métodos científicos para determinar el diagrama psicométrico, donde hemos logrado de que cero refrigeración mecánica se puede aplicar y lo hemos demostrado en nuestras estrategias. Y aquí el siguiente paso sería investigar para nosotros como Universidad Católica este modelo de manera generar los modelos de eficiencia energética ya en los simuladores y con toda esa carga, que bueno, es un recurso que lo tenemos que hacer. Ojalá a un futuro continuemos con esto y desarrollemos la propuesta para los valles. ¿Por qué no tenemos para los valles? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me he pasado? ¿Me quedan 7? Ya, estamos bien. ¿Por qué no tenemos para los valles? Porque lo más difícil es diseñar para los valles. El salto térmico es muy fácil diseñar para los llanos porque la vivienda todo el año tiene que escapar del calor, del sol. Y el altiplano necesito casi todo el año captar sol.
Esto es muy fácil. Pero ¿qué pasa en Tarija, en Cochabamba? En invierno necesito que esa vivienda capte sol y en verano necesito que se aísle del sol. Entonces, obviamente, se hace, pero necesita más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que estamos con estas dos. La idea es entrar en una línea de investigación para desarrollar ya un prototipo bastante evolucionado para los valles, ¿sí? Bueno, aquí se ven todas las estrategias, ven cómo la vivienda está elevada, funciona muy bien, la pendiente, los techos, el aislante térmico, la madera es uno de los, la madera y la tierra son como que las soluciones para el planeta en cuanto a arquitectura, esto ya está comprobado. Aquí pueden ver la vista hacia el sur, donde tenemos los paneles tejidos con caña, que cuando yo quiero evitar ese poco sol que va a entrar en invierno, pero hace calor, bueno, lo evito, y si no, abro los paneles, se regulan manualmente y me entra sol en invierno y la casa va a estar calientita aquí en Santa Cruz, digamos. Pongo el ejemplo de Santa Cruz, en verano ven la planta ahí con sus frutos, etcétera. Y lo que planteamos es que esos paneles estén tejidos por mujeres que tejen la caña, pues. Entonces, en vez de comprarme un panel desde la China, genero una microempresa para que fabrique para las viviendas sociales señoras o señores que trabajen esto para los paneles de autorregulación de calor y podemos tener infinidad de diseños, formas, colores, materiales y este material, a diferencia de la tierra que puedo construir y reciclar el 100%, esto es biodegradable. Entonces demuelo la vivienda y la puedo volver compost o la puedo quemar, usar para biomasa porque estoy reciclando la energía de la vivienda, ¿sí? Entonces, gran parte de la vivienda se la puede reciclar también, más o menos estimamos que un 90% se la puede reutilizar o volver al ciclo biológico o al ciclo técnico, en lo que es el diseño circular, que bueno, es otro tema gigante y amplio para hablar. Y bueno, hay otra cosa, les confieso que esta presentación no tiene los datos de la presentación que quería hacer, donde tenía muchos más datos, pero igual ya estamos terminando, así que bueno, aquí se puede ver un contexto del proyecto y cómo funciona la vivienda pareada en un manzano. Estos árboles que ustedes ven ahí no es que están puestos para que se vea bonito, sino que cada planta, cada árbol está pensado. ¿Por qué de hoja caduca en este lugar? ¿Por qué de hoja perenne en este lugar? Para tener sombra todo el año, el otro para invierno, bla, 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 etcétera, frutales, ¿sí? Esa es la idea. Y como conclusión, yo creo que es muy importante generar la sensibilidad para que esto sea un ejemplo de cómo tenemos que resolver el tema de la vivienda social en Bolivia. Tuve la oportunidad de conversar, porque este es un tema que lo vengo peleando hace muchos años, incluso llegué al ministro de Obras Públicas, porque fui director en la Cámara de la Construcción, formé parte del directorio, tuvimos una reunión y le manifesté todos los temas de forma muy rápida, pero de ahí nació como el concurso que se llevó a cabo, que lo gestionaron muy mal, ganó un proyecto que proponía una cancha de fútbol en la casa, no estaba pensado en lo sostenible, o sea, la verdad que lo gestionaron muy mal, no entendieron la problemática, me da mucha pena, pero bueno, hay que seguir adelante y lograr de que el programa de vivienda social por lo menos incluya el tema de la sustentabilidad en su visión, en sus políticas, cosa que a la fecha no lo tiene. Bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Listo, muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta? Listo. Les encargo, por favor, que sean concisos con la pregunta para que así tengamos tiempo para que más personas puedan también realizar las preguntas.
Buenos una empresa, una empresa constructora. Mi consulta es este proyectos, este tipo de hacer viviendas sociales se puede adaptar a proyectos más grandes como la construcción de escuelas o... Bueno, muy buena pregunta. En este caso estamos viendo el programa de vivienda social de Bolivia nada más, pero en arquitectura estamos obligados, todos los que trabajamos en consultoría, estamos obligados a que la arquitectura sea sustentable, sean edificios, condominios, proyectos privados, escuelas, hospitales. Actualmente en el mundo, por ética, los profesionales tenemos que implementar la arquitectura sustentable. Ya no es una elección, yo digo es una obligación, ¿no? Entonces eso les transmitimos a los estudiantes nosotros. Yo creo que en la Universidad Católica estamos muy avanzados, además a nivel Bolivia, porque es obligatorio que en todas las asignaturas tengamos de manera transversal el tema de sostenibilidad. Entonces, está muy buena su pregunta. Estamos obligados a que todo proyecto que hagamos sea sustentable. Incluso una parada de buses, una letrina en una casa, etcétera. O sea, nosotros los profesionales tenemos que resolver de manera sostenible el proyecto. Sí. Gracias. Primero, por la presentación. O sea, recupera, rescata la forma de la vivienda, lo tradicional, lo histórico como tal, pero incorpora, por supuesto, conceptos actuales, ¿no? Y en línea, sobre todo con nuestra identidad institucional, la encíclica Laudato Si. Muy buena la propuesta, gracias, felicitaciones por el trabajo. La pregunta es, comparativamente, en términos de costos, ¿no?, con la vivienda social del Estado, del gobierno que hace, ¿cómo es esta propuesta que usted realiza, digamos, ¿no?, tanto en el altiplano como en los valles? Gracias. Gracias. Bueno, es buena la pregunta. Obviamente, si esto se implementaría de forma masiva, los costos bajarían mucho, ¿sí? Pero como una tipología y un prototipo, la vivienda más o menos tiene entre un 25 y un 30% más de costo, ¿sí? Pero es el tema del retorno es también algo que hay que considerar, porque las personas que van a usar estas edificaciones van a pagar muchísimo menos porcentaje de el recurso energético en electricidad y en gas. Entonces el retorno es de 30, el incremento es de 30, pero si construimos de manera masiva, esto yo creo que se puede bajar mucho y el retorno también es un efecto interesante. Muchas gracias, arquitecto. Soy Óscar Olivares de López, por si acaso. El tema de la vivienda es un tema no solamente técnico, tan brillantemente expuesto por usted, es un tema de vida. Yo tengo 6 hijos y no sé dónde van a vivir mis hijos. Ahora, normalmente los hijos están viviendo en la casa de los papás, porque no existe posibilidades de poder contar con una vivienda propia. Estoy casi 40 años arquitecto, yo soy dirigente sindical, metido en el tema de implementar un tipo de vivienda social y hasta el día de hoy no se ha podido. El tema de la vivienda social con todos los gobiernos de todos los colores es un tema de negocio. Es un tema
de los diezmos, es un tema de corrupción, es un tema que no tiene nada que ver con esa visión que ustedes de la Universidad Católica nos está haciendo ver lo que se puede hacer en este país. La única forma que yo creo que podemos avanzar en poder soñar de contar con una vivienda es a través, o nuevamente, de una acción social que nos permita organizarnos en los barrios, en las comunidades, para tener una vivienda digna. Se construyen viviendas. Mire, nosotros estamos trabajando en una zona semiandina en Cochabamba, donde han construido esas viviendas que usted ha mostrado con el color azul, ¿no? Con pisos de cerámica totalmente fríos, a 3.000 metros de altura, donde se le da pues, supuestamente un crédito a la familia. La familia, para pagar el crédito arquitecto, tiene que irse a la zona urbana a trabajar para pagar el préstamo y la casa deshabitada. Y no se puede habitar la casa por las condiciones, no se puede pagar la casa y no se puede habitar la casa. Entonces, creo que hay que posibilitar a través de la Católica una acción que nos permita a todos aquellos que no tienen vivienda, y es más, un dato le doy en Cochabamba. En Cochabamba, si todos los espacios vacíos que existen en la ciudad alcanzarían para que todos los habitantes de Cochabamba pudieran vivir en esos espacios. Es decir, las políticas de vivienda social en este país no existen, y qué bueno que haya una especie de gotita de leche en un mar, no quiero decir el término, pero felicidades, arquitecto. Sí, igualmente felicidades por ese excelente trabajo y esas ideas fantásticas. Ojalá hubiera conocido su proyecto 10 años atrás, cuando empecé a construir mi casita al lado del lago Titicaca. Y quiero bien cortito tocar algunos elementos que me tocó vivir en carne propia cuando me volví comunario de una comunidad aymara. Y yo fui con la idea de hacer mi casita ecológica para fomentar el turismo con ese concepto ecológico, porque cuando uno hace muchos otros países, conoce el valor de esto, ¿no? Entonces uno busca, y con esa idea llegué. Y aquí es el pueblito de Copacabana, al lado está la primera comunidad que se llama Chapampa, que tiene una vista fantástica hacia el lago, y en la comunidad viven muy pocas personas, ¿no? Ya los jovencitos casi ya se han ido, solamente quedan adultos. Entonces yo llegué ahí porque vivir en La Paz, en medio de esa selva de cemento, uno requiere salir, y lo más cercano ahí está Copacabana. Entonces llegué con la idea, me gustaba conocer esos conceptos, así que tuve que escarbar y preguntar a uno y a otro para construir. Finalmente lo construí. Sí, ya en el terreno, la misma madera, barro, etcétera, muchas cosas. Cometí muchos errores viendo ahora, pero muchas cosas sí acertadas. Pero ¿qué pasa? Y esto les quiero decir, algunos de mis vecinos comunarios vieron, y uno se animó a hacer también la casita ecológica. Pero a medio construir, su esposa vino y le dijo, no, ¿cómo vas a construir de barro? Yo quiero que sea de ladrillo y estuco, ¿no? Y que te compres la ventana de fierro, porque eso vive más y menos cuidado de la madera. Y saben, en el altiplano la voz de la mujer, como en la mayor parte de Bolivia, es más fuerte. Así que el vecino finalmente terminó un pedacito construyendo de barro y todo el resto de ladrillo. Terminamos ambos de construir y vinieron a casa y dijeron, ¡ay, aquí es más calientito!, ¿no? Y recién se dieron cuenta del error que habían cometido, y creo que es también el tema de capacitación para la construcción. Posiblemente también nuestros tomadores de decisiones no saben de esas ventajas que puede tener, ¿no? Y creo que el tema es muy importante, muy importante, y las creencias que se tienen son difíciles de sobrellevar. No sé si usted también ha tocado de eso, que sería muy importante también incluir en este proceso de verificación y cambiar el chip
con algo tan importante como es construir miles de viviendas sociales, pero ojalá con ese concepto ecológico. Felicidades nuevamente. Bueno, sí, a ver, todos tenemos la misma preocupación, entendemos el contexto. Y bueno, veamos en esto oportunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el Estado no nos está ayudando a resolver esto, entonces tal vez lo hagamos desde los sindicatos, desde las comunidades y nos autogestionemos nuestra vivienda, pues, ¿no? Entonces, no esperemos a que el Estado venga a solucionar, porque al parecer estamos lejos de eso. Entonces, comencemos a autogestionarnos e incluso yo veo en esto una oportunidad de negocio para las microempresas, para las comunidades, para que puedan ofrecer este tipo de viviendas como una solución alternativa. Y lo que usted cuenta, bueno, es está muy interesante. ¿Por qué? Porque también es algo que tenemos que trabajar, porque actualmente en las comunidades es un tema de estatus, el ladrillo, el hormigón, etcétera. Entonces, como que está mal visto el ver hacia la arquitectura vernacular, que es un error. Está demostrado en su vecino que va y le dice, che, vos vives mejor que yo, ¿no? Y solamente porque usted ha usado barro. Entonces, eso lo vemos en nuestras casas antiguas. En Tarija y en Cochabamba, por ejemplo, si usted entra a una vivienda y usa aire acondicionado es porque no está bien construida o diseñada. Porque tenemos el clima. Las casas, los que conocemos casas de barro en los centros de las ciudades o en las comunidades, etcétera, en invierno son calientes y en verano son frescas. Eso es lo que pasa. Y así son la arquitectura de todo el centro de la ciudad de Tarija, está construida en tierra. Y esas casonas que eran de familias con mucho poder adquisitivo, nos dan el ejemplo de cómo hay que vivir. Pero construimos una vivienda contemporánea al lado y que están con aire acondicionado todo el verano, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar el tema cultural y ver la oportunidad de aportar a este cambio de calidad de vida y de proteger el planeta. Yo creo que todos ganan buscando y trabajando iniciativas de este tipo, ¿no? Entonces, agradezco mucho la intervención de ambos. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Por favor, un aplauso para él. ¿Tuvieran alguna otra consulta? Lo pueden ver por acá, por el escenario. Por el momento pueden venir a conversar con él, pero mientras tanto nos vamos a dar un break de 10 minutos para pasar a la siguiente ponencia.